Inteligencia artificial. Definición de inteligencia artificial. Es la combinación de algoritmos planeados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, capaces de percibir, razonar, aprender, comunicarse y actuar en entornos complejos. Antecedentes de la inteligencia artificial. El ser humano ha tenido presente el desafío del hombre que fabrica al hombre. Como manifestaciones de esto, podemos destacar las figuras, estatuas, artilugios inventados en la época alejandrina, donde al parecer surge la primera referencia de un androide llamado Talos, que era un gigantesco robot de la mitología que protegía a Greta de sus enemigos. Muchos investigadores e historiadores consideran que el punto de partida de la inteligencia artificial fue el año 1956, cuando los padres de la inteligencia artificial acuñaron el término durante la conferencia de Dartmouth como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se origina aproximadamente en el año 1943 con la definición de la neurona formal dada por McCulloch y Pitts como un dispositivo binario con varias entradas y salidas. En 1950, Alan Turing publicó un artículo titulado Ordenador e inteligencia, en el que reflexionaba sobre el concepto de inteligencia artificial y proponía un método para determinar si una máquina u ordenador era capaz de pensar. En el año 1956 se volvió a tocar el tema de inteligencia artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts por John McCarthy, donde se establecieron las bases de la inteligencia artificial como un campo independiente dentro de la informática. En el año 1966, Joseph Weizenbaum desarrolla a ELIZA, quien es el primer programa en incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano, cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a comunicarse con nosotros en nuestro lenguaje. En el año 1996, la supercomputadora Deep Blue, creada por IBM, vence al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. En 1979 sale a la luz el primer vehículo en recorrer con éxito un espacio ocupado por obstáculos de forma autónoma, denominado el CAR de Stanford. En el año 2012, Google crea un superordenador capaz de aprender a través de la plataforma de YouTube a identificar gatos, así como caras y cuerpos humanos. En 2014, un bot computacional llamado Eugene Gottman fue capaz de engañar a 30 de los 150 jueces a los que se sometió durante un test, haciéndoles creer que estaban hablando con un niño de 13 años. Raymond Kurzweil predijo que las máquinas alcanzarán un nivel de inteligencia humano en el 2029 y que de seguir para el año 2045 habrán superado la inteligencia de nuestra civilización en 1 billón de veces. John McCarthy, considerado padre de la inteligencia artificial, quien aseguró que habían aspectos de la inteligencia humana que podrían ser descritos con la suficiente precisión para que una máquina pudiera ser programada para suministrarlo. ¿Pero quién fue el creador de la inteligencia artificial? Alan Turing es considerado como el padre de la inteligencia artificial. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, él colaboró con el diseño de una máquina llamada la bomba, que tenía como propósito especial descifrar códigos. Asimismo, trabajó en el desarrollo de lo que algunos considerarían como el primer ordenador electrónico que ya funcionaba con válvulas. Objetivos de la inteligencia artificial. Como primer objetivo tenemos el desarrollo de las capacidades de las computadoras más allá de su uso tradicional. Como segundo objetivo tenemos elevar el coeficiente intelectual de las máquinas. Como tercer objetivo tenemos desarrollar una máquina inteligente capaz de reconocer las limitaciones de su conocimiento, exhibir su verdadera creatividad al tomar sus propias decisiones e interactuar con el medio que lo rodea. Tipos de inteligencia artificial.
Stuart Russell y Peter Norvig consideran que hay varios tipos de inteligencia artificial. El primero son sistemas que piensan como humanos, en los cuales automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. El segundo son sistemas que actúan como humanos. Este sistema se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas, como por ejemplo el caso de los robots. El tercer tipo son sistemas que piensan racionalmente. Estos intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Y el cuarto son sistemas que actúan racionalmente. Idealmente son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano como los agentes inteligentes. Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Asistentes personales virtuales. La inteligencia artificial facilita la creación de chatbots interactivos que podrán sugerirnos productos, restaurantes, hoteles, servicios o espectáculos según nuestro historial de búsquedas. Finanzas. Las tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar el fraude, predecir patrones de mercado y aconsejar operaciones a sus clientes. En el comercio, posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir el producto adecuado para recomendárselo al cliente. Empresas como Amazon utilizan robots para identificar si un libro tendrá o no éxito, incluso antes de su lanzamiento. Salud. Ya existen chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar un diagnóstico. La recolección de datos genera patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una enfermedad. Técnicas principales de la inteligencia artificial. Técnica de aprendizaje automático. El aprendizaje automático es la ciencia que se encarga de hacer que las computadoras realicen acciones sin necesidad de programación explícita. Algunos ejemplos de algoritmos de aprendizaje automático pueden ser los diagramas de decisiones, algoritmos de agrupamiento y algoritmos genéticos. Técnica de aprendizaje profundo. Es una técnica de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales para realizar tareas de clasificación. Algunos ejemplos de este pueden ser la identificación de vehículos, de peatones y placas de matrícula de vehículos, reconocimiento de imagen, traducción y procesamiento de lenguaje natural. Descubrimiento de datos inteligentes. Consiste en permitir la automatización total del ciclo de la inteligencia empresarial, es decir, la incorporación y preparación de datos, el análisis predictivo y los patrones y la identificación de hipótesis. Este es un ejemplo de la recuperación de datos inteligentes en acción. Análisis predictivo. Es el método estadístico que a través de la cobertura de datos de hechos que ya sucedieron o están sucediendo puede obtener conclusiones de cómo se va a desarrollar determinada actividad o qué tanto cambiará un comportamiento en el futuro. Para obtener estas conclusiones es necesario utilizar algoritmos que involucren procesos de inteligencia artificial. Bueno, ya sabiendo qué es la inteligencia artificial, su historia, tipos de inteligencia artificial y entre otros temas que acabaron de mencionar mis compañeros, ahora nos vamos a preguntar, ¿se puede clonar un cerebro? ¿Qué diferencia existe entre las redes neuronales y las computadoras actuales? ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Qué pasará con las personas? Vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas. ¿Puede clonar un cerebro? Aún no, pero ya se está trabajando en las redes neuronales que intentan ser la copia electrónica del funcionamiento de un cerebro. Actualmente se usan redes pequeñas, pues cuando estas son muy complejas, se pierde el control y ya no se sabe exactamente qué está ocurriendo ahí dentro. ¿Qué diferencia existe entre las redes neuronales y las computadoras actuales? Hay mucha diferencia. Las redes neuronales están conectadas entre sí de manera que la información no se almacena en un solo lugar, sino que está repartida y cada neurona puede activar el funcionamiento de las otras. Esto quiere decir que si la computadora recibe un golpe que destruya en una parte de la red, esta puede seguir funcionando, pero lo que se busca es reproducir la capacidad de aprender. ¿Qué podemos esperar del futuro? Se han hecho
cuantiosas predicciones de la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial que traerían el futuro. Algunas podrían ser realidad en poco tiempo y otras parecen especulativas. Echemos un vistazo. En el terreno de las computadoras personales, la velocidad de un procesador será enorme y no podremos agotar su memoria ni cargando ciclos enteros de cine ruso, que podremos ver doblados al español con voz idéntica a la de los actores. Quizás ya no sean necesarios los monitores, unos anteojos inalámbricos de realidad virtual nos mostrarán cómo va quedando un texto. Los teclados también serán tan obsoletos. En vez de teclear, quizá podremos plasmar palabras en la memoria de la computadora con solo imaginarlas. Gracias a una discreta placa o chip adherida a nuestra frente, una voz agradable nos dirá al oído que hemos cometido un error y nos proporcionará, si lo deseamos, en una lista de posibles soluciones. En lugar de usar el ratón, podremos manipular el texto o el dibujo o lo que sea con el movimiento de nuestros ojos, que será detectado por un inofensivo rayo láser. Pronto los robots comenzarán a desplazar el personal que nos atiende detrás de las ventanillas. Una máquina podrá perfectamente cambiarnos un cheque y resolver de manera satisfactoria las dudas sobre nuestro estado de cuenta. El cajero automático del cine recibirá nuestro dinero o una tarjeta para darnos a cambio las entradas de la película y en el horario que uno lo indique. Y así será en los aeropuertos, en las estaciones de ferrocarril y entre otros. ¿Qué pasará con las personas? Al parecer la inteligencia artificial promete un mundo fantástico, pero ¿realmente lo será? ¿Qué pasará? Por ejemplo, con la enorme cantidad de seres humanos que no tienen acceso a la educación ni a la tecnología, ¿qué pasará con las relaciones humanas y con la economía? ¿Con la enorme brecha entre ricos y pobres? ¿Entre desarrollo y subdesarrollo? No sabemos a ciencia cierta cuál será el futuro de la humanidad, pero sí sabemos que indudablemente cambiará las relaciones de producción y quizás de comunicación. Algunas empresas efectivamente en Alemania ya están haciendo sus respectivas evaluaciones para implementar la inteligencia artificial. Es altamente probable que se agrave aún más el problema del desempleo, que se transformen radicalmente los conceptos de ocio y tiempo libre. Es casi seguro que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico estarán al servicio de una minoría.